Buenos días niños y niñas, nos encontramos ya en una videoclase más. En esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de matemáticas. Entonces nos vamos inmediatamente a nuestra planeación para que ustedes sepan qué es lo que van a hacer en esta ocasión. Pues bien, tenemos aquí nuestra presentación y arrancamos. Hola niños y niñas, el día de hoy presentaremos el siguiente tema, ¿no es así, profesor Gabriel? Así es, mi estimado Champs. El tema se titula ¿Para qué sirven los ángulos y el transportador? Bien, se podría plantear al revés: ¿para qué se utiliza el transportador? ¿Para qué sirve? Y en consecuencia saber que vamos a utilizarlo para medir algo que se llama ángulos. Entonces avanzamos. ¿Qué sigue, mi estimado Champs? Pues, empezaremos por algún lado, sí, por las actividades de apertura. Muy bien. Arránquese, profe. Entonces nos vamos con esas actividades. En las actividades de apertura, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a observar la exposición sobre los ángulos y el transportador, es decir, vamos a contestar a algunas preguntas que son saber qué son los ángulos, para qué sirven y cómo los encontramos en la vida diaria. También muy pegado, muy junto a eso está el asunto de saber qué es el transportador y para qué sirve, cómo usarlo. Esto puede considerarse como un tema de interés y una introducción al tema. Entonces avanzamos y entramos a la exposición. En la vida diaria podemos encontrar cosas, objetos, lugares, etcétera, donde podemos ver lo que es un ángulo. En este caso, en el reloj podemos ver que es un ángulo en los cuadrantes o inclusive en la misma figura de las manecillas del reloj. Ahí tenemos marcadas las manecillas y ahí tenemos un ángulo. Avanzamos. ¿Dónde más podemos ver ángulos? Pues en objetos como las escaleras, ¿sí? Esa abertura que permite que la escalera se sostenga y no se vaya a caer y forma un ángulo. Lo tenemos ahí indicado por las líneas en color amarillo. Y entonces avanzamos. ¿Qué otro objeto de la vida real nos permite ver o mirar ángulos? Pues una ventana. Y en este caso nos referimos a la forma. Ahí tenemos un ángulo y bien se puede indicar también del lado contrario o eh, ver diferentes ángulos en todo lo que es la ventana. Avanzamos. ¿Qué más tenemos? Unas tijeras. También ahí podemos ver ángulos, ¿sí? En esa abertura, y cuando abrimos y cerramos, al momento de cortar, ahí podemos ver también ángulos. Y ahora, ¿qué sigue? Pues tenemos ahí un asentamiento humano, y en la forma ahí caprichosa de los árboles. No, no es caprichosa, o sí lo es, ¿no? Porque el hombre de algún modo quiso que así se viera. Ahí tenemos también ángulos. Vean. Entonces, en la vida real podemos encontrar ángulos, ya sea eh, porque las formas eh, de antemano así fueron diseñadas, o a lo mejor de manera, digamos que natural, vamos a encontrar esos ángulos. Se puede decir que son entonces una figura formada por dos elementos unidos por un extremo. Si se dieron cuenta, las líneas siempre estaban en un extremo, unidas. También se le conoce como ángulo al espacio comprendido entre la intersección de dos líneas que parten de un mismo punto o vértice, y que es medido en grados. Eso lo vamos a ver más adelante. Los ángulos son la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto llamado vértice. Entonces tenemos tres definiciones que van por tratar de aclarar, de decirnos qué es un ángulo. Ahora continuamos. ¿Cómo me puedo dar cuenta que los ángulos me acompañan o están en mi vida diaria?
Sí, en la primera parte es lo que vimos en la realidad, pero ahora cómo nos damos cuenta nosotros. Es otro nivel de reflexión, o si lo quieren llamar simplemente es otra reflexión. Y pues lo podemos ver en actividades que nosotros realizamos, por ejemplo, el hacer ejercicio. Esta chica, sí, hay una posición que nos permite ver un ángulo, que en este caso es ese, ¿sí? Y nos damos cuenta al ras del piso está indicada una línea y en la posición que hace al sostener su cuerpo de ese modo, pues vemos que forma, ¿sí? Eso que nosotros estamos llamando ángulo. Bien, avanzamos en la ventana. Al abrir una ventana, ¿sí? En este caso, la acción de una persona, de ustedes, al abrir una ventana, pues también forma un ángulo. Aquí tenemos un ejemplo, veamos, ¿sí? Ahí tenemos la base y al empujar estamos ahí mostrando, ¿sí? Cuál es el ángulo que se forma. Avanzamos. Ahora tenemos un cuaderno y ese cuaderno al abrirlo también nos permite ver que se forma un ángulo al ir pues moviendo las hojas, ¿sí? Si fuera un libro serían las páginas y vamos a ver cuál es el ángulo que se forma. Pues ahí tenemos ese ejemplo. Avanzamos. Ahora esta chica que está sentada frente al monitor de una PC también nos muestra que la posición que tiene forma un ángulo. Vamos a indicarlo del siguiente modo. Es ese el ángulo que forma al estar sentada. Entonces avanzamos ahora. ¿Puedo medir un ángulo? ¿Cómo se miden los ángulos? ¿Qué objeto me permite medir ángulos? Pues vamos a ver lo siguiente, que es la parte, digamos que práctica y se titula Manos a la obra. Ustedes van a trazar una circunferencia de cualquier tamaño. Yo recomiendo que sea grande, ¿sí? Sobre una hoja de papel traslúcido. ¿Qué es el papel traslúcido? Pues es ese papel llamado albanene, papel cebolla, ¿sí? Por citar algunos que nos permiten mirar a través de él. Y para trazar el círculo pueden emplear un compás o una tachuela. Y a la tachuela sujetamos un hilo tal como se ve ahí y amarramos un lápiz en el otro extremo y podemos hacer un círculo. Entonces tienen dos objetos, dos herramientas para hacerlo. Ya que hagan ustedes su círculo, recorta y dobla el círculo a la mitad. Nuevamente haz otro doblez a la mitad para obtener 4 partes iguales, es decir, 4 ángulos. Entonces ahí tenemos la figura 3, donde se muestra la circunferencia o su círculo ya dividido o fraccionado en 4 partes. ¿Qué sigue? Pues bien, ahora ya que ustedes tengan su círculo o su figura dividida en 4 partes, van a tomar una de las partes y la vamos a dividir en 3 tantos iguales, lo más exacto posible, y marcarlos con un color diferente al que marcaste primero. Y entonces esta parte vamos a mostrarla nuevamente. ¿Sí? Esta parte la vamos a dividir en 3, tal como se muestra acá. Y eso vamos a hacerlo con las demás partes. Ustedes me dicen cómo le hicieron. Entonces avanzamos. Ahora desdoblemos nuestro círculo y midamos los siguientes ángulos. Ahí tenemos una tachuela que la vamos a utilizar. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro círculo, nuestra figura ya dividida. Y para poder medir vamos a sujetarla, ¿sí? Con esa tachuela por el centro. Y vamos a medir la figura. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a observar lo que sigue.
Ahí tenemos ya nuestra presentación y arrancamos. Van a tomar, ¿sí?, su figura, su círculo. Recuerden poner la tachuela en el centro y van a ubicar encima de la figura A. En este caso es solamente observar, ¿sí?, porque después lo van a hacer ustedes, pero en este momento solamente consiste en observar. Y como vieron, ya ubiqué mi círculo y ahora yo estoy tratando de que quede muy bien para ver cuántas partes entran en ese ángulo. Y si ustedes vieron, son 4 partes. Y 4 partes son las que comprende ese ángulo. Ajá, entonces como una boca, y lo que está en el interior es lo que estamos midiendo en este momento y estamos llamando ángulo. Avanzamos, ahora vamos a la figura B y del mismo modo vamos a ubicar nuestro transportador. Ya no le vamos a llamar círculo, ahora es nuestro transportador y vamos a ver cuántas partes de nuestro transportador entran en ese ángulo. Entonces avanzamos, lo tomo y lo voy a ubicar encima de esa figura B y ahí está. Yo lo puedo girar y lo puedo girar para ubicar del lado que yo quiera. Ajá, entonces ahí podemos ver, ya está ubicado y creo que son, a ver, el cursor me va a mostrar, son 1, 2, 3, 4, 5 partes. Miren, 5 partes. Avanzamos ahora, ya le estoy dando la respuesta de una tarea, ya no voy a decirlo ahora. Avanzamos, vamos a ubicar nuevamente nuestro transportador encima, ¿sí?, de esa figura. Giramos de tal modo que se acomode de la mejor manera y vamos a contar. Ustedes me dirán la respuesta. Nos vamos con la figura D y del mismo modo vamos a ver cuántas partes de ese transportador entran en, ¿sí?, ese ángulo que estamos midiendo. Y pues ustedes podrán verlo. Yo ya no voy a decir nada porque esa es una de las tareas. Entonces avanzamos. Creo que sigue Michigan. Después de calentar motores, ahora vamos con las actividades de desarrollo. A trabajar, profe Gabriel. Niños y niñas pongan mucha atención, pues aquí es donde harán algunos trabajitos. Y los trabajitos, ¿verdad, Michigan? Entonces vámonos a las actividades de desarrollo y vamos a contestar unas preguntas muy simple. Dicen las preguntas: ¿en cuántas partes quedó dividido el círculo que hicieron? En este caso su transportador. ¿Cuántas partes del círculo que fraccionaron o de su transportador entran en las figuras A, B, C y D? Entonces muy sencillo, hay que ver nuevamente la parte que acabamos de mostrar para que ustedes puedan contestar esas preguntas. Avanzamos, vamos a avanzar ahora con tu transportador. Mide las figuras que se adjuntan en los materiales de esta clase. Sí, va a venir un par de hojas en las cuales vamos a medir unas figuras y ahí también viene una parte donde vamos a ir contestando. También se pide que iluminen, es el material, y ahí en la primera parte donde están los óvalos en color verde, ahí vamos a anotar las partes, ¿sí?, que nos diga nuestro transportador. Van a utilizar ese transportador que hicieron con papel albanene o papel cebolla, ¿sí?, es decir, papel translúcido, y van a medir esa parte que se está señalando y van a anotarlo ahí donde estamos mostrando. Entonces espero que tengan claro cómo van a hacer esta actividad, que no se vayan a confundir. Entonces avanzamos. Ahora ya sabes a qué llamamos ángulos y cómo se pueden medir. Y hemos utilizado un artefacto, pero es el momento que introduzcamos otro, ¿sí?, que sirve para medir los ángulos de manera más exacta y saber cómo se representa numéricamente. Entonces hemos transitado 3 niveles, desde lo concreto, nos fuimos al nivel gráfico, que es lo que están viendo, pero también vamos a pasar a utilizar
algo que se llama transportador, y de ahí vamos a acceder a un tercer nivel, que es el nivel numérico. Entonces avanzamos. El transportador es este. ¿Sí? Hay varias presentaciones. Ustedes tendrán que revisar a cuál se parece. ¿Es ese o es este otro que tenemos acá? Y si ustedes lo pueden ver, el transportador marca de 0 a 360 grados. O en este caso, ¿sí? Podemos sumar 180 más otros 180, nos dan de 350, nos da 360 grados. Ahí no lo marca, pero ese es el total. Entonces avanzamos. Vamos a hacer algo práctico, ¿sí? Y para eso contamos con dos recursos en internet, que son los siguientes. Vamos a mostrarlos. Ustedes lo tendrán que hacer con su transportador, y si pueden también entran a estas páginas. La primera de ellas es esta, ¿sí? Es esta página de acá, que se llama Minifab, y ahí vamos a medir en línea. Nos vamos a poner clic por acá, y miren, ese transportador virtual lo podemos agarrar ahí en el centro, se mueve, y de otro lado tenemos también que podemos rotarlo, y ahí viene la graduación. Entonces por ahí yo voy a marcar un punto en color amarillo, lo ubico en el 0, ¿sí? Porque por algún lado debemos de empezar, y después marco otro punto, y ahí me marca los grados. Ahí dice 55, luego dice 61, 70 y más. Ustedes pueden ir viendo cómo va marcando. Entonces, ¿sí? Lo vamos a dejar finalmente en 40 grados. ¿Sí? Entonces ese transportador me puede servir para medir, para darme cuenta cómo se utiliza. Bien, avanzamos. Un segundo recurso, ¿sí? Es el siguiente. Se encuentra en la página emaseducaplus.org, y ahí tenemos una especie de juego. Vamos a darle clic por acá para que ustedes puedan ver cómo se utiliza. Pues de hecho ya está ahí marcado un ángulo en color naranja, y con ahí en el punto azul que ahora está en color naranja, yo puedo darle clic y girar y ubico. De ahí yo tengo que contar, ¿sí? Y contar 10, 30, 40. No llega a 40, creo que llega a 36 grados. Y de ahí en ese mando deslizante yo compruebo, y sí, mide 36 grados. Ajá, entonces sigo. Ahora ya está nuevamente marcado ahí un ángulo en color naranja. Ubico, y el 0, no debo de perder el 0, y de ahí cuento, creo que llega a 96, creo. Y 96, vamos a ver, 95. Le damos clic y excelente. Lo hicimos muy bien. Ahí vienen varios ejercicios para que ustedes lo intenten. Entonces avanzamos. ¿Qué sigue? Actividades de desarrollo. 6. Anota con número la abertura, es decir, los grados que mide cada uno de los ángulos que ustedes midieron antes. Me refiero a el material que ya les mostré, y no olviden ahí anotar ahora con número y poner ese círculo pequeño que aparece del lado derecho en la parte superior, ¿sí? Y es que ese circulito significa grados. Entonces vamos a anotar ahora en esas mismas figuras. Ahora vamos a medir los ángulos con nuestro transportador graduado, y no olviden anotar el número y el circulito. Bien, avanzamos. ¿Quién sigue? Por fin, llegamos a las actividades de cierre. Reflexionen y no dejen de lado esta parte. Es sumamente importante pensar sobre lo que hicieron. Bien, amigo Rex, entonces vamos a avanzar. ¿Y qué sigue? Pues nuestras actividades de cierre. Vamos a preguntarnos: ¿logras identificar los ángulos en diversos objetos o cosas de la vida real?
pueden medir esos ángulos con las herramientas, con las dos herramientas. Y podríamos decir que hasta 3 porque también está en lo virtual. Y bueno, ahí está ya dicho, ¿no? Entonces avanzamos. ¿Qué sigue, Chems? Permítame preguntar, ¿aún siguen ahí chicos y chicas? ¡Qué bien! Aquí viene lo que van a entregar de tarea. Adelante, profe Gabriel. Gracias, Chems. Entonces, entregamos respuesta a preguntas y medidas de los ángulos indicados. Entonces, avanzamos. Bien. Por fin llegamos a la parte que me gusta mucho. Para saber más, vamos a darle. Bien. Gracias, Chems. Entonces vamos a darle la parte que te gusta mucho para saber más. Y ahí sugiero revisar el texto, cómo funciona el transportador de la página, cómo funciona. Sí, es lo que ya mostré, pero ustedes pueden entrarle. ¿Qué sigue, amigo Rex? Déjeme decirle que estoy muy contento, pues ahora vamos a la sección ¿sabías qué? Ande, díganos qué trae de nuevo. Muy bien, Rex. Avanzamos y ahora traemos, puedes medir el ángulo de algunas cosas u objetos en la siguiente página. Sí, esa página que ya mostré, pero pueden ustedes agregar ahí una imagen. Vamos a checar un pequeño video para que lo vean. Miren, ese transportador que ya mostré. Ahí dice seleccionar archivo, suben, cargan la imagen y ya que lo hayan hecho, ahí yo quiero saber más o menos ¿sí? Cuál es el ángulo que tiene el avión con respecto al suelo, al piso, y he tomado como referencia el suelo y la punta ¿sí? del avión. Entonces ahí yo veo que son 28 grados. Ahora me voy a la cola, ¿sí? Y veo que son 67 grados. Y ahora me interesa una de las turbinas. Entonces bajo ahí y lo estiro para que me marque bien. Y 34 grados. Como ven, es una herramienta muy útil. Pueden subir sus propias fotos y medir, ¿sí? De manera virtual. Entonces avanzamos. Sesión virtual. Nos vemos el viernes 28 de mayo a las 4 de la tarde. En línea, no se olviden, ahí están nuestro blog y nuestro canal en YouTube. Y nuestras referencias web, pues se consignan ahora sí, básicamente todas en la exposición. Entonces, es así como estamos llegando al fin de nuestra videoclase. Y espero que las actividades les hayan llamado la atención. Y pues nos estamos viendo en... Bueno, eso no me toca a mí. Me toca decirlo a Chems. Haz la vista. Nos estamos viendo en la próxima entrega.